Bienvenidos, amigos y amigas de Escuela PCE. Vamos a resolver el examen de la convocatoria de España de Lengua y Literatura del curso 2022-2023. El primer bloque es un bloque de preguntas de tipo test, a las que hay que responder 10 de las 12 propuestas. Los aciertos suman 0,5 puntos y los fallos restan menos 0,15 puntos. Lo primero que nos aparece es un texto, que dice así: ¿pueden las nuevas tecnologías mejorar nuestra escritura? Hoy en día, las nuevas tecnologías inundan nuestras vidas. Si miramos a nuestro alrededor, es muy fácil encontrar a alguien que no utilice un teléfono móvil para buscar información, leer las noticias o comunicarse con los demás a través de mensajes escritos en chats o aplicaciones. Aunque las tecnologías de la información y de la comunicación han supuesto un gran avance en la sociedad, hay personas que piensan que su uso reduce la capacidad de expresión escrita de los jóvenes. ¿Pero es esto cierto? ¿Son las nuevas tecnologías tan perjudiciales para la escritura? El hecho de que los jóvenes sean nativos digitales ha llevado a realizar cambios en las escuelas, donde poco a poco el lápiz y el papel han sido sustituidos por los portátiles o las tablets. De este modo, la tecnología se ha convertido en un entorno de aprendizaje mediante el cual se enseñan las distintas materias y competencias básicas, dentro de las cuales se encuentra la escritura. En las últimas décadas se han realizado diferentes revisiones y metaanálisis para conocer cuáles son los efectos que producen diferentes programas instruccionales centrados en la enseñanza de la escritura y desarrollados a través de las nuevas tecnologías en la mejora de la competencia escrita de los estudiantes, en comparación con programas instruccionales realizados sin este apoyo tecnológico. Los resultados sugieren importantes beneficios a diferentes niveles de la instrucción mediante tecnologías como procesadores de texto, los sistemas de tutoría inteligente o las aplicaciones educativas. En primer lugar, las evidencias científicas muestran que el uso de programas y aplicaciones para dispositivos con pantalla táctil mejoran significativamente la caligrafía de los estudiantes mediante juegos en los que deben repasar las grafías de letra con la ayuda de un lápiz óptico o de su propio dedo. Asimismo, se ha demostrado que cuando los estudiantes emplean herramientas como los detectores de errores, cometen un menor número de errores ortográficos y gramaticales que aquellos que no utilizan la tecnología. Sin embargo, los efectos de las tecnologías en el entorno instruccional van mucho más allá. Existen sistemas de tutoría inteligente que guían a los estudiantes durante todo el proceso de escritura, enseñándoles procesos cognitivos complejos, como la planificación o la revisión textual, estrategias para llevarlos a cabo. Investigaciones previas han demostrado que los estudiantes que utilizan este tipo de herramientas escriben textos más largos, con contenido más complejo, ideas mejor organizadas y, en definitiva, una mayor calidad. A todo esto se le añade el impacto positivo de las tecnologías sobre la motivación. Cuando las herramientas tecnológicas forman parte de la enseñanza, los estudiantes muestran una actitud más positiva hacia las tareas de escritura, dedicándoles más tiempo que aquellos que no utilizan tecnologías. En definitiva, la tecnología puede realizar tareas docentes, como explicar contenidos y evaluar textos. Además, permite trabajar contenidos más allá de la gramática o la ortografía, enseñando procesos complejos como por ejemplo la planificación de un texto. Asimismo, la tecnología permite dar respuesta a las necesidades individuales de los estudiantes, ofreciéndoles los recursos que necesitan para superar las dificultades que encuentran al realizar las tareas. La visión que hemos realizado sugiere que la tecnología contribuye a la mejora de la capacidad escrita de los estudiantes, aunque hay personas que consideran que los estudiantes se distraen o se alejan del aprendizaje por culpa de los dispositivos digitales. Nuestra investigación parece apuntar a que la tecnología bien usada puede ser una herramienta de enseñanza eficaz. Bien, la primera pregunta que nos aparece es 1. ¿Las preguntas retóricas que aparecen en el texto sirven para llamar la atención del lector e involucrarlo en el tema? ¿Avanzar algunas de las conclusiones a las que llegan los autores? ¿Presentar las dudas que no se han podido resolver? Bueno, podemos decir que es la B. Avanzar algunas de las conclusiones a las que llegan los autores.
La 2 dice, los conectores a todo esto, y aunque tienen un valor concesivo, en ambos casos, digresivo y concesivo respectivamente, consecutivo y adversativo respectivamente, la respuesta sería la B, digresivo y concesivo. La C, una de las ideas principales del texto es la siguiente, dice la 3. A, el uso de la tecnología mejora la capacidad escrita de los estudiantes. Los textos que producen cuando usan herramientas tecnológicas son más cortos y simples. B, los estudios demuestran que la tecnología bien usada mejora sobre todo la caligrafía y el conocimiento gramatical de los estudiantes. C, la tecnología mejora la competencia escrita de los estudiantes, aumenta la calidad y extensión de los escritos e influye de manera positiva en la motivación. Bien, la respuesta correcta sería la C. La tecnología mejora la competencia escrita de los estudiantes, aumenta la calidad y la extensión de los escritos e influye de manera positiva en la motivación. La 4 dice, las palabras repasar y desarrollado se han creado por parasíntesis y sufijación respectivamente, ambas se han formado por prefijación y sufijación, o la C, la primera se ha creado por prefijación y sufijación y la segunda por sufijación. La respuesta correcta sería la C. La primera se ha formado por prefijación y sufijación y la segunda por sufijación. La 5 dice, la estructura morfológica de la palabra dispositivo es dispositivo, dispositivo, dispositivo. La respuesta correcta sería la B, es en la que está bien descompuesta. ¿Qué significado aporta meta a la palabra metaanálisis? A, acerca de, B, en grado sumo, o C, a través de. Bueno, en este caso podemos decir que se trata de acerca de, como en la palabra metalingüística, que es el lenguaje que habla del lenguaje, ¿no? Acerca de. 7. En el fragmento se ha demostrado que cuando los estudiantes emplean herramientas como los detectores de errores, cometen un menor número de errores ortográficos y gramaticales que aquellos que no utilizan la tecnología. El sujeto del verbo subrayado es la oración subordinada que se inicia en que cuando los estudiantes, los detectores de errores o los estudiantes. Bueno, el verbo subrayado es cometen. Si le preguntamos al verbo ¿quiénes cometen? La respuesta es los estudiantes. 8. En la oración, los estudiantes se distraen o se alejan del aprendizaje por culpa de los dispositivos digitales. Los pronombres subrayados, en este caso se, tienen la función de A, complemento directo, B, complemento directo e indirecto, y C no poseen función sintáctica. En este caso, pudieran actuar como complemento directo. 9. En la oración existen sistemas de tutoría inteligente que guían a los estudiantes durante todo el proceso de escritura. El fragmento subrayado es una oración subordinada adjetiva o de relativo especificativa, una oración subordinada sustantiva con función de complemento del nombre, una oración adverbial de modo. Bueno, podemos decir que es una oración subordinada adjetiva o de relativo, porque si nos fijamos en el nexo que, puede ser sustituido por existen sistemas de tutoría inteligente los cuales guían a los estudiantes durante todo el proceso de escritura. Esa es una de las maneras de identificar una subordinada adjetiva o de relativo. La 10 dice, ¿cuál de las siguientes es un hiperónimo de lápiz óptico? Por tanto, la A, la B o la C serán el hiperónimo de lápiz óptico. Vamos a ver bajo qué clasificación de las tres propuestas, A, Internet, B, teclado, C, informática, puede recaer, enmarcarse lápiz óptico. La respuesta sería la C. La C sería el hiperónimo informática y lápiz óptico sería el hipónimo. La 11 dice, ¿a qué hacen referencia los autores cuando utilizan la expresión nativos digitales? A todas aquellas que emplean el lenguaje
relacionado con las nuevas tecnologías, a los nacidos en la era digital tras la expansión de las nuevas tecnologías, a quienes han sido capaces de adaptarse a la evolución tecnológica de las últimas 3 décadas. Bien, realmente sería la B. Los nacidos en la era digital tras la expansión de las nuevas tecnologías, esos son los nativos digitales, los que ya han nacido en la era digital. La 12, un sinónimo de la palabra instrucción en el texto es A, orientación, B, educación o C, precepto. La respuesta es la B, educación. De hecho, en el texto se utiliza bastante instrucción o instruccional en lugar de educación. El bloque 2 consiste en la redacción de un texto argumentativo, del cual nos dan 2 opciones y hay que escoger una. 2 temas propuestos y hay que escoger solo uno. Nosotros vamos a ver los 2. Bien, el primer tema propuesto, el primer texto propuesto dice, elabore un breve texto argumentativo sobre el tema siguiente. Cuando las herramientas tecnológicas forman parte de la enseñanza, los estudiantes muestran una actitud más positiva hacia las tareas de escritura, argumentos a favor o en contra. Debemos realizar un texto argumentativo de un máximo de, o más o menos, de alrededor de 25 líneas. Cada uno tiene una letra diferente, pero bueno, esa es una extensión que se nos pide en el examen, más o menos. Una posible propuesta de resolución es la siguiente. El uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza ha demostrado tener un impacto positivo en la actitud de los estudiantes hacia las tareas de escritura. Estas herramientas ofrecen numerosos beneficios que fomentan una actitud más positiva y motivada hacia la escritura. Por un lado, se puede decir que la tecnología proporciona un enfoque interactivo y dinámico para el aprendizaje y mejora de la escritura. Los estudiantes pueden utilizar aplicaciones y programas que les permiten practicar la escritura de manera más divertida y atractiva, lo que ayuda a mantener su interés y motivación. Por otro lado, las herramientas tecnológicas ofrecen retroalimentación inmediata y personalizada sobre el desempeño de los estudiantes en la escritura. Los correctores ortográficos y gramaticales disponibles en los programas de procesamiento de texto ayudan a los estudiantes a corregir errores de forma inmediata, lo que les permite mejorar sus habilidades de escritura de forma más eficiente. Esta inmediatez les aporta también confianza en sus habilidades y los anima a seguir practicando. Finalmente, se podría afirmar que el uso de la tecnología facilita la colaboración y la comunicación entre los estudiantes. Las plataformas en línea y las herramientas de colaboración permiten a los estudiantes trabajar juntos en proyectos de escritura, brindándoles la oportunidad de intercambiar ideas, así como revisar y mejorar colaborativamente sus escritos. Esta interacción también les permite desarrollar el sentido de comunidad y el compañerismo, lo que puede aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes con las diferentes tareas. También los educadores, gracias a las herramientas digitales, pueden motivar a los alumnos para desarrollar una actitud positiva hacia la escritura, mejorando así el desarrollo de las habilidades de comunicación escrita entre los estudiantes. Hasta aquí la propuesta de la primera opción. Y la segunda opción nos propone en el tema: el uso de las redes sociales contribuye al empeoramiento de la expresión escrita de los estudiantes, argumentos a favor o en contra. En los últimos años hemos asistido a un gran auge de las redes sociales, lo que ha generado preocupaciones sobre el impacto negativo en la expresión escrita de los estudiantes. Sin embargo, es importante considerar diferentes perspectivas antes de extraer conclusiones precipitadas. En cierto modo, se podría afirmar que las redes sociales pueden estimular la escritura en los estudiantes al proporcionarles un espacio para expresar sus ideas y opiniones. Los estudiantes, al interactuar en plataformas como Twitter o Facebook, practican la escritura de forma regular, lo que les permite mejorar su capacidad para comunicarse. Esta práctica constante puede, en cierto sentido, ayudarles a desarrollar habilidades de redacción más rápidas y eficientes. Por otro lado, las redes sociales también ofrecen un entorno donde los estudiantes pueden acceder a diferentes formas de escritura y estilos de lenguaje, al interactuar con personas de diversas culturas y antecedentes. Los estudiantes se ven expuestos a una variedad de expresiones escritas,
lo que amplía su conocimiento lingüístico y les permite adquirir una perspectiva más amplia sobre el uso del lenguaje. Además, también las redes sociales fomentan la interacción y el intercambio de ideas entre los estudiantes. A través de debates en línea, grupos de estudio virtuales o proyectos colaborativos. Los estudiantes tienen la oportunidad de practicar la escritura argumentativa, defender sus puntos de vista y mejorar su capacidad para persuadir a través de la palabra escrita. En conclusión, podemos afirmar que aunque hay preocupaciones sobre el impacto negativo de las redes sociales en la expresión escrita de los estudiantes, también existen beneficios potenciales, pues éstas pueden potenciar la escritura regular, permitir el acceso a diferentes estilos de escritura y fomentar la interacción y el intercambio de ideas. Aún así, como con cualquier herramienta, es importante que los educadores y los estudiantes sean conscientes de los posibles desafíos y trabajen juntos para utilizar las redes sociales de manera responsable y beneficiosa en el desarrollo de las habilidades de expresión escrita. Bien, el siguiente bloque es el bloque 3, el bloque de literatura, en el que podemos obtener 3 puntos. En el anterior, en el argumentativo, podemos obtener como máximo 2 puntos. Vamos a ver la propuesta del bloque de literatura. Se nos dan igualmente 2 opciones, de las cuales solo tenemos que elegir una. La primera opción nos dice: desarrolla el siguiente tema de literatura. La literatura del modernismo, principales características, autores y obras. Bien, la resolución o posible resolución es la siguiente. La literatura del modernismo supuso la aparición de una nueva estética relacionada con el fin de siglo XIX. Este movimiento se desarrolló entre 1880 y 1914 y podría entenderse como una respuesta a la sociedad mercantilista y utilitaria de finales del siglo XIX, una denuncia a la moral burguesa y un medio de evasión ante los males del mundo de la primera revolución industrial. Básicamente fue impulsado por 2 movimientos líricos que aparecen en Francia en la segunda mitad del siglo XX: el parnasianismo, fundado por Théophile Gautier, y el simbolismo, surgido a partir de la obra poética de autores como Baudelaire, Verlaine, Rimbaud o Mallarmé. El simbolismo pretende superar la realidad percibida por los sentidos y llegar a sus significados más profundos a través de los símbolos. Otras influencias fueron el romanticismo íntimo de Becker, el misterio de Edgar Allan Poe, el exquisito arte de Oscar Wilde y la decadencia del italiano D'Annunzio. El parnasianismo viene del nombre Le Parnasse Contemporain, que fue una revista en la que un grupo de literatos reaccionaron contra las formas estéticas y los principios del romanticismo. En este sentido, los parnasianos apostaron por un arte que busca la perfección formal por contraposición al sentimentalismo romántico. Su principal precursor, como decíamos, fue Théophile Gautier, cuyo lema era el arte por el arte. Por otro lado, el simbolismo fue una corriente que se oponía al parnasianismo y surge a raíz del manifiesto simbolista. Este movimiento tiene su origen en la poesía de Baudelaire y también contará con representantes de la talla de Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Los simbolistas huyen del frío de los parnasianos y apuestan por una literatura más subjetiva y defienden la idea de que en el mundo subyace una realidad no sensible que está formada por los sentimientos y las emociones. Debido a la imposibilidad de acceder a esta realidad por medio de las apariencias, es necesario sugerir simbólicamente, dotando así a las cosas del mundo material de nuevos significados. Para ello, entre otros recursos, se valdrán del cromatismo y la musicalidad. El punto de partida del movimiento modernista comienza en Hispanoamérica, en la prosa de José Martí, de Cuba, y Manuel Gutiérrez Nájera, de México, los cuales recibieron una fuerte influencia del parnasianismo y el simbolismo. Podemos distinguir 2 etapas. La primera transcurre entre 1888 y 1896, cuando el poeta nicaragüense Rubén Darío publicó Azul y prosas profanas. Estas suponen obras características del modernismo y persiguen la perfección formal, así como enaltecer la belleza sensible. Se busca rejuvenecer el lenguaje, dándole flexibilidad, ritmo, armonía y musicalidad. Esta primera etapa estará muy influenciada por la estética parnasiana. La segunda etapa transcurre entre 1896 y 1916 y está marcada por la muerte de Rubén Darío y la influencia de su obra Cantos de vida y esperanza, en la que se aprecia una marcada tendencia al intimismo, temas americanos y la búsqueda de efectos sonoros.
Entre los poetas latinoamericanos, aparte de Rubén Darío, destaca Amado Nervo, José Santos Chocano, Leopoldo Lugones y Guillermo Valencia. En España, algunos de los precursores del modernismo fueron Ricardo Gil, Manuel Reina y Salvador Rueda. Dentro del modernismo español podemos distinguir dos periodos. El primer periodo comienza en 1892 con la visita de Rubén Darío a España hasta 1903. En esta época se da el modernismo más combativo y abierto a las influencias parnasianas y las innovaciones del poeta nicaragüense. La obra más representativa de este momento es Alma, de Manuel Machado. El segundo periodo comienza con la publicación de la revista Helios, en 1903, que fue fundada por Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala y Martínez Sierra. Este periodo se cierra en 1916 con la muerte de Rubén Darío y la creación del poema de Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado. En esta etapa será más marcada la influencia del simbolismo en obras como Soledades de Antonio Machado, Arias Tristes y Jardines Lejanos de Juan Ramón Jiménez, entre otras. El modernismo español, con respecto al latinoamericano, será más parnasiano y menos simbolista, al menos en sus inicios. Algunas de las figuras más destacables del modernismo español fueron los poetas Manuel Machado, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez. En prosa podemos destacar a Valle Inclán con las sonatas. Entre los principales rasgos del modernismo podemos citar los siguientes: el desprecio por la burguesía considerada vulgar, la búsqueda de un arte sensual y sofisticado que se dirija a los sentidos, preferencia por ambientes exóticos y misteriosos, lejanos en el tiempo, antigüedad clásica, Edad Media y el espacio, Oriente, enaltecer la armonía de la cultura grecolatina, estética personal y creativa, deseos de renovar el lenguaje poético, pretensiones de perfección, legado del parnasianismo, la presencia frecuente de ciertos símbolos, el uso de un vocabulario sutil y extraño, una abundancia de referencias sensoriales, uso de la sinestesia, figura retórica que mezcla percepciones sensoriales, suave sonido, color chillón, por ejemplo, investigación musical, uso del soneto como homenaje a la época clásica pero con innovaciones métricas, versos alejandrinos, dodecasílabos y eneasílabos. Se usará también el verso libre, ritmo a base de repetición de esquemas sintácticos e ideas, onomatopeyas y palabras esdrújulas. En temática, los modernistas desean un distanciamiento de la temática propia del realismo y del positivismo. Expresaron su inquietud y pesimismo al igual que los románticos, por lo que tomaron algunos temas de aquellos y los adaptaron desde su propia visión. Escapar de la realidad, la negación del estado actual lleva al deseo de deshacerse de algo insatisfactorio o de una realidad hostil. Angustia existencial, la mitología, los cuentos de hadas o el pasado legendario, la recreación de ambientes aristocráticos y refinados, la visión cosmopolita y la atracción por París, el exotismo y el gusto por lo oriental, creencia en una armonía integral que solo el poeta puede percibir, sentimiento de hastío, confusión o tristeza frente al sinsentido de la vida, reverencia por el arte, especialmente la poesía, en su búsqueda de la belleza, y para proporcionarse un refugio contra la banalidad del mundo contemporáneo. Sensualidad, hedonismo y simbolismo religioso en ambientes o contextos eróticos, la evasión de la realidad, el fetichismo y el idealismo, la naturaleza como lugar sagrado, panteísmo. Una nueva estética se enfatiza en prosas profanas de Rubén Darío, en la que hay muchos motivos extraños, lenguaje colorido y versos rítmicos. El cisne que evoca la belleza aristocrática se convierte en el símbolo principal de la obra. El amor se vuelve más sensual. La mujer inaccesible provoca el sufrimiento del poeta. Cantos de vida y esperanza fue más cautivadora y reflexiva. El lenguaje es más realista y el poeta expresa sus inquietudes sociales, introduciendo dos nuevos temas en su obra: una meditación existencial sobre la muerte o la falta de sentido de la vida, y un énfasis en lo español, específicamente en lo espiritual, con oposición al mercantilismo de Estados Unidos y del mundo anglosajón. En España, el modernismo fue menos inteligente, caprichoso y atrevido que en Latinoamérica. Su preferencia por la sensualidad y la sensibilidad le lleva a situaciones más íntimas. La estética básica es aceptable, pero el escapismo arquetípico de Rubén Darío fue rechazado. Los principales autores españoles modernistas son Salvador Rueda, Francisco Villa Espesa, Eduardo Marquina y Manuel Machado. En este último, la modernidad se alterna con el andalucismo o enaltecimiento de la cultura e identidad andaluzas. El modernismo también influyó en las primeras obras de Ramón María del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez y de Antonio Machado, como Soledades, Galerías y otros poemas.
muestran las influencias del modernismo y el simbolismo. En las obras de Valle-Inclán se reconocen elementos de decadencia, simbolismo y primitivismo, así como una expectativa grotesca. Sonata de invierno, sonata de otoño, sonata de verano y sonata de primavera. Por otro lado, Juan Ramón Jiménez recibió la influencia de la estética modernista en sus inicios con obras como Ninfeas, Almas de Violeta, Arias Tristes y La Soledad Sonora. Si bien los principales logros del modernismo se dieron en el campo de la poesía lírica, y el movimiento también se expresó en otros géneros literarios. En lo narrativo destaca Valle-Inclán con las sonatas, los cuentos de Rubén Darío y Leopoldo Lugones. En el campo teatral, el llamado teatro poético consiste en obras históricas en verso de corte modernista. Lograron un notable éxito comercial. Los representantes más significativos son Francisco Villaspesa con El Alcázar de las Perlas y Eduardo Marquina con Las Hijas del Cid. Bien, el segundo tema o la segunda opción para desarrollar que se nos propone en el examen dice así: desarrolla el siguiente tema de literatura, la poesía de la generación del 27, principales características, autores y obras. Bien, una posible resolución es la siguiente. La generación del 27 está formada por un grupo de escritores notables, especialmente poetas, nacidos entre 1891 y 1902. Su desarrollo tuvo lugar durante la década de 1920. Algunos de sus miembros son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altola Aguirre. Miguel Hernández fue también considerado de la generación, aunque era algo mayor que estos. El origen del nombre se remonta al tercer centenario de la muerte de Góngora, de Luis Góngora, que tuvo lugar en el Ateneo de Sevilla en 1927. Presentan rasgos comunes en cuanto a vida, estética e ideas. Edad relativamente similar, formación intelectual. En política predominan las ideas liberales y republicanas. Las amistades rodean la residencia de estudiantes, la institución libre de enseñanza, donde también se encuentran Dalí, el pintor Dalí, y el cineasta Buñuel. Participación conjunta en eventos culturales, como el centenario de Góngora, y en revistas como La Gaceta Literaria y La Revista de Occidente, en Madrid, Litoral en Málaga, Carmen en Santander y Verso y Prosa en Murcia. La existencia de la Antología de la Poesía Española, compuesta en 1932 por Gerardo Diego, reveló una estética marcada por la aspiración de modernizar la poesía. Fueron reconocidos como maestros Juan Ramón Jiménez por sus ideales de poesía pura y Ortega y Gasset por sus ideas sobre cómo encarnar el arte de un modo humanizado. También están influenciados por el surrealismo. Este arte pretende la liberación del subconsciente reprimido por las normas sociales. Influencias de la lírica tradicional culta, el cancionero, Jorge Manrique, Lope de Vega, Góngora, y popular, como el folclore, además de Bécquer, Machado, Juan Ramón Jiménez y las vanguardias. Sus ideales estéticos se basaron al menos inicialmente en la estética y en un culto a las metáforas y las imágenes. Logran la síntesis y el equilibrio entre clásico y moderno, tradicional y vanguardista, intelecto y emoción, minoritario y mayoritario, hispano y cosmopolita. Diversidad de estilos, metáforas, estrofas nuevas, versos libres, estrofas folclóricas. Un uso muy rico de la imagen. Llevarán la metáfora a cotas solo comparables a las que lograron los poetas del siglo de oro entre los siglos XVI y XVII. De este esplendoroso periodo recuperan también composiciones como la canción, la égloga o el soneto. Se produce una notable reducción de los versos y se prescinde del tipo de versos y estrofas modernistas. Surge el verso libre, sin métrica, y el versículo, o verso corto. Se busca crear ritmo con la repetición de conceptos o ideas, así como de oraciones o estructuras sintácticas. Respecto al recorrido general del grupo, aunque existen diferencias individuales, se pueden establecer tres etapas cronológicas. Etapa inicial, hasta 1927, este será el periodo del esteticismo, en el que las influencias de Góngora, la poesía pura de Juan Ramón Jiménez y las vanguardias, también de las influencias de Bécquer y la poesía popular. Es el momento de títulos como Manual de Espumas de Gerardo Diego, Marinero en Tierra de Rafael Alberti y Cántico de Jorge Guillén.
De 1928 a la Guerra Civil, la influencia del surrealismo y la crítica del poeta chileno Pablo Neruda en su caballo verde para la poesía. Neruda aboga por un humanismo cultural y defiende la poesía sin pureza. La lírica se hará eco de la angustia y los deseos de rebeldía de los poetas, así como de los problemas sociales y políticos que atraviesa el país. Destacamos en este periodo Alberti, Prados, Miguel Hernández. Destacan libros como La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, Sobre los ángeles, de Rafael Alberti, Poeta en Nueva York, de Lorca, La destrucción o el amor, de Aleixandre, y Donde habite el olvido, de Luis Cernuda. Tras la Guerra Civil, Lorca fue asesinado y gran parte del grupo se exilió. Sin embargo, mantuvieron un vínculo de amistad y su poesía comparte la expresión del dolor existencial, así como preocupaciones estéticas y sociales, temas de la nostalgia española, amigos muertos y desarraigo general. Se puede observar una progresión del interés formal al interés emocional. Los principales autores son Pedro Salinas, con La voz a ti de vida, Jorge Guillén, con Cántico y clamor, Gerardo Diego, con Manual de espumas, Alondra de verdad, Lorca, con Poema del Cantejondo, Romancero gitano o Poeta en Nueva York, Rafael Alberti, con Marinero en tierra, Vicente Aleixandre, con La destrucción o el amor y Sombra del paraíso, Damaso Alonso, con Hijos de la ira, Luis Cernuda, Donde habite el olvido, Manuel Altol Aguirre, Las islas invitadas, Emilio Prados, Jardín cerrado. Por otro lado, uno de los integrantes de la generación del 27, Luis Cernuda, propondrá una clasificación dividida en 4 etapas. La primera, la poesía pura. Los poetas de esta línea entenderán por poesía pura aquello que queda en el poema después de prescindir de todo aquello que no es poesía propiamente dicha. El poeta del 27 busca crear otra realidad dentro del contexto poético. Se valdrá principalmente de la metáfora, como recurso literario para lograr este fin y crear una realidad nueva como unión de elementos reales y elementos ficticios. Presagio, de Jorge Guillén, Ámbito, de Aleixandre, Perfil de aire, de Luis Cernuda, Nadador sin cielo, de Emilio Prados, o Las islas invitadas, de Manuel Altol Aguirre. Actitud clasicista. En esta segunda etapa propuesta por Cernuda, los poetas se interesan por autores y obras clásicas, tales como Gonzalo de Berceo, Cervantes, Poema del mío Cid, Fray Luis de León, los cancioneros, los romanceros, San Juan de la Cruz, Cervantes y, por supuesto, Luis de Góngora. Realizarán en sus creaciones claros homenajes a estos autores y recuperarán algunos tipos de poemas como son los sonetos. Uno de los autores clásicos será Góngora. No en balde, el nombre del grupo procede de un homenaje a este autor. De él admiran su técnica y su ingeniosa capacidad para manejar la metáfora y la imagen. Amazona o Canciones a Violante, de Gerardo Diego. La tercera etapa, propuesta por Cernuda, es Contacto con el surrealismo. Algunos poetas de la generación del 27 tomaron contacto con un movimiento de vanguardia llamado surrealismo. Esta tendencia pretende evocar en el arte el mundo del subconsciente y las imágenes oníricas de los sueños. Muchos de los poetas que se dejaron influenciar por el surrealismo negaron su vinculación. Encontramos a Vicente Aleixandre con La destrucción o el amor, o Pasión de la tierra. También podemos citar a Federico García Lorca con Poeta en Nueva York, Los placeres prohibidos, de Luis Cernuda, y Sobre los ángeles, de Rafael Alberti. Por último, la última etapa propuesta por Cernuda de la generación del 27 es la etapa de rehumanización. Este periodo comienza a partir de 1930, una época en la que la situación política y literaria se encontraba en un momento de cambio, ya que se proclamó la Segunda República en 1931. A estos acontecimientos hay que sumarle la llegada a Europa de dos importantes poetas latinoamericanos, César Vallejo y Pablo Neruda. Este último fue nombrado cónsul de Chile en nuestro país. Neruda escribió en su revista Caballo Verde para la Poesía un manifiesto titulado Sobre una poesía sin pureza, en el que se mostraba contrario a la poesía pura, ya que consideraba que esta era para las élites. Por el contrario, apostará por una poesía comprometida que llegue al público y que se ocupa de los problemas humanos, Entre el clavel y la espada, de Rafael Alberti, Todo más claro, de Pedro Salinas, y Clamor, de Jorge Guillén. Son algunas de las obras que podemos destacar de este último periodo o etapa. Bien, hasta aquí la resolución del examen de la convocatoria de España de Lengua y Literatura del curso 2022-2023. Recordar que puedes preparar los exámenes con nosotros, con Escuela PCE, y tienes toda la información que necesitas en escuelapce.com. Un placer. Hasta pronto.